Buenas tardes para todos. Gracias por estar un día más acompañándonos. Gracias por apoyar al canal. Gracias a todos por estar, porque gracias a ustedes el canal sigue creciendo y podemos llegar día a día a más y a más personas para poder ayudar. Sin muchas vueltas, hoy tenemos un amigo de España que nos viene a compartir su historia. Él es César Padial, pero para que lo conozcan bien, vamos a dejar que se presente él. ¿Quién es César Padial? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo soy un ser humano bueno, he vivido una experiencia hace ya años bastante traumática y gracias a esa experiencia, pues yo creo que he ido creciendo poquito a poco y me he dado cuenta de que podía ayudar a la gente, de que podía cambiar el destino de mi vida y no seguir por el camino que iba. Y gracias a eso, pues cambié ese rumbo que tenía un poco marcado desde pequeñito y empecé a practicar artes meditativas y empecé a estudiar medicina tradicional china. Y bueno, pues fue el camino que emprendí hace años y es el que me ha traído hasta este momento en el que pues me siento mucho más pleno que en la etapa anterior de mi vida y creo que estoy haciendo una labor importante por lo menos ayudar a la gente que lo necesita a que estén un poquito mejor. Genial, César. Después les aclaro, nos va a desarrollar un poquito más cuando terminemos. Al final, en la descripción, vamos a dejar todos los números de contacto de César, las redes sociales, el correo, todo lo que quiera dejar César para los que quieran contactarlo. César, ¿nos podrás compartir qué pasó en tu vida? ¿Qué es lo que cambió tu vida? Pues tuve un accidente que yo lo llamo incidente y fue que me caí de un sexto piso, básicamente, ¿no? Pues yo venía de una familia que se dedicaba al mundo de la hostelería, teníamos 5 restaurantes, yo trabajaba pues desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días y bueno, me casé muy joven porque dejé a mi pareja embarazada y bueno, dicen que el caballo que no pega la carrera en el cuerpo se le queda. Entonces yo tenía esa forma de ser de una persona de 20 años que creo que compartirá casi todo el mundo que me vea y dirá, pues sí que es verdad, ¿no? Con 20 años lo que te gusta es disfrutar de la vida, pasártelo bien. Y claro, estar todo el día metido en un restaurante, trabajando horas y horas y horas y horas, aunque sí que me gustaba, ¿no? Porque el trato con la gente siempre me ha gustado. Bueno, pues estar todo el día rodeado de alcohol, pues era una especie de tentación continua, ¿no? Entonces, bueno, yo veía a mis amigos que se iban de vacaciones, que se iban de fiesta, que estaban por las noches por ahí y yo no podía. Entonces, cuando veía la mínima ocasión, pues me escapaba con ellos y en una noche de esas que me escapé con unos amiguetes, pues bebí un poco más de la cuenta y bueno, llegué a casa a las 7 de la mañana y llegué pues fatal, ¿no? y nada, se me ocurrió, porque tenía que volver a abrir el restaurante a las 9 de la mañana, se me ocurrió arreglar una salida de gas que tenía en la cocina, hacer un agujero en la pared, poner una reja por fuera y, ese trabajo que hice pues no estaba en las condiciones óptimas para realizarlo. Me descolgué por la parte de fuera de la terraza de la cocina, eché silicona, puse la reja y cuando me fui a asomar a ver cómo había quedado, pues se me rompió el ladrillo donde estaba agarrado de una mano y me caí hacia atrás, ¿no? Y bueno, lo que no tenía yo en aquel momento era la conciencia de que estaba en un sexto piso y caí al suelo, caí desde un sexto piso al suelo sin que nada me parase ni nada y pegué contra las baldosas del suelo y se rompieron, ¿no? En este incidente, pues me partí la pelvis, el fémur y me reventé los pulmones, el hígado y la vejiga. Un politraumatismo que me hizo entrar en coma. Bueno, me hicieron primero una intervención, me abrieron de arriba abajo
y me taponaron todas las heridas que tenía por dentro para las hemorragias, pero los doctores vieron que no estaba muy bien y que lo mejor era que me metieran en la UCI y ahí pues estuve 3 meses porque no me podían sacar, me intentaron intervenir 2 o 3 veces para ponerme hierros en el fémur sobre todo, para estirarme la pierna y sujetarme todas las roturas óseas que tenía. Y bueno, al final pues no se podía y nada, me dejaron en la cama en la unidad de cuidados intensivos durante 3 meses. Me caí el 22 de mayo del 96 y me desperté de ese coma el 5 de agosto. 3 meses casi, ¿no? Y bueno, pues ahí pues viví eso que creo que llaman experiencia cercana a la muerte, porque tuve una época de coma inducido, pero luego pues parece ser que se complicó la cosa y tuve una parada renal y me dieron la extrema unción, ¿no? Mi familia son muy católicos y mi madre rápido llamó al cura y vino corriendo y me dio la extrema unción y todo el mundo a despedirse de mí porque ya no contaban conmigo, ¿no? Y en ese momento, creo yo, porque tampoco yo estaba consciente para saberlo, pues tuve ahí ese momento de ver otras cosas, de darme cuenta de que la muerte no es el final y de todas estas cosas que ahora se hablan tanto y que, bueno, cuando yo me caí, pues no se hablaba tanto, ¿no? Pero bueno, ahora gracias a las redes, pues cada vez está más en boga y la gente tiene curiosidad, ¿no? Sobre todo la gente que tiene miedo a morir o tiene miedo a pasar un calvario en la muerte, ¿no? Y ese miedo, pues yo a través de lo que hago, de mi trabajo, pues intento que la gente lo pierda, porque realmente cuando te mueres, pues no dejas de ser tú. Sigues teniendo conciencia de ti mismo, ¿no? No tienes cuerpo, porque yo deambulaba por ahí, me miraba y no tenía cuerpo físico, pero tampoco me planteaba por qué no tenía cuerpo físico, ¿no? Igual que no nos planteamos ahora mismo por qué estamos aquí, ¿no? Ni porque Yo tenés estoy aquí cuerpo ahora, haciendo... claro, tampoco te lo planteas. Claro, yo estoy aquí ahora mismo con Adriano hablando y no me planteo si estoy vivo o muerto o por qué tengo cuerpo, ¿no? Claro. Simplemente es la situación en la que estoy, vivo en esta situación y la acepto. Igual que cuando estás muerto, pues aceptas dónde estás, porque tampoco te planteas si hay otra cosa, ¿no? Quiero Y eso es un aclarar poco... una cosita porque vos de forma muy humilde dijiste creo, no le das el tema de la experiencia, ¿no? Quiero contarles que este señor fue entrevistado y charla con una profesional como Luján Comas. Luján Comas es una doctora que no pone en su pantalla a cualquier persona. Esto lo quiero aclarar porque obviamente la mayoría que tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte por un tema de humildad, no quieren afirmar, pero cuando pasan por las manos o por el canal una charla, una entrevista como Luján Comas o su esposo Xavier Melo, Fundación Iclovi, y el canal Somos Alma, porque no tengo ningún problema en nombrar el canal tampoco, eso, eso le da fidelidad a quien está hablando. Y te lo digo yo, no lo decís vos, César, pero lo quiero decir porque es importante. Por eso la gente dice, bueno, pero vaya a saber uno. Bueno, les cuento. Este señor no tuvo una entrevista con cualquiera. Estuvo con Luján Comas, que no son palabras menores, ¿no? Bueno, a ver, yo digo creo porque hoy en día tenemos la costumbre de que si algo no puede ser demostrable o físicamente palpable, pues no es creíble, ¿no? Entonces, yo cuento mi experiencia y yo la viví en primera persona y estoy al 100% seguro de que pasó lo que pasó, ¿no? Y eso es lo que intento transmitir. Entonces, bueno, creo que es más fácil transmitir desde la humildad y decir, bueno, para mí ocurrió esto, ¿no? Que habrá mucha gente que diga, pues esto es una invención que puede crear la propia mente, ¿no? Un sueño, lo que quieras creer, ¿no? Pero para mí
fue distinto en cuanto a que la percepción que yo tuve de ese momento estaba disociada de lo que es un sueño habitual, ¿no? Pero por eso lo quiero marcar, porque, perdón, vuelvo a Luján. Luján, antes de hacer una charla, hay una investigación atrás. Porque si no, pondría a cualquier persona que cuenta una... No, hay una charla, hay un estudio, hay una fundación que investiga, quien en este caso es César Padial, XXX, quien sea, no importa. Investiga a la persona, no pone a cualquiera delante de la pantalla y dice, bueno, a ver, César, hablame, contame algo, así que rellenamos con un programa del canal. No. Por eso le doy fuerza a tu charla, vuelvo a decir, porque me parece bárbaro tu humildad, pero que la gente sepa el respaldo que hay atrás de tu historia. ¿Sí? No se la das vos, bueno, se la da un grupo de profesionales. Punto. Aclarado, tranquilísimo. César, en ese momento que vos te dan la extrema unción, que sentís que estás fuera de tu cuerpo, ¿podés ver algo? ¿Podés ver a alguien? ¿Qué es lo que se te presenta? Bueno, es un periodo que se puede dividir como en varias fases, ¿no? La primera fase es posiblemente efecto de la medicación que te están metiendo para quitarte el dolor, ¿no? Y pasarte a ese coma inducido para que tu propio cuerpo se autorregenere, ¿no? Esa parte es una parte en la que yo tengo pesadillas y como tales las reconozco luego cuando salgo y recuerdo todo eso, pues lo escribo para que pues no se me olviden detalles y demás, ¿no? Y esa parte es como muy dolorosa porque tú estás tumbado en la cama, yo tenía una pierna totalmente destrozada, ¿no? Porque caí con el lado derecho del culo y, y esa parte pues es en la que los dolores son muy grandes y pues por ejemplo yo estaba en la cama del hospital y veía cómo entraba una enfermera, me miraba y yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Y de repente sacaba un hacha, un cuchillo y me golpeaba en la pierna. Y yo, socorro, socorro, intentaba pedir auxilio y demás, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se fumaba ese sueño, ¿no? Esa pesadilla. Luego tuve múltiples pesadillas, todas así como muy violentas y muy desagradables, ¿no? También, claro, como tenía rota la vejiga y tenía roto todo el sistema genitourinario, pues una de las pesadillas era que me ataban los testículos por debajo de la cama y tiraban de ellos. Y yo, ¡ay, Dios mío, qué dolor! Pero en el fondo, claro, supongo que todo el dolor que yo tenía lo convertía en un sueño, en una pesadilla, ¿no? Esa fue la primera etapa, fue como la más incómoda o desconcertante, diría yo, ¿no? Porque no sabías lo que iba a venir. Igual venía una enfermera guapísima que decías, tú, qué buena suerte, ¿no? Y de repente, pues eso, sacaba un cuchillo y te cortaba la pierna. Luego otra etapa, que yo creo que ya estaba un poco más cercana a la muerte real, es una etapa en la que yo tenía una especie de poderes en las que yo podía escuchar conversaciones que ocurrían fuera de mi habitación. Porque la habitación de la unidad de cuidados intensivos es una habitación donde no puede entrar nadie, solamente puede entrar una persona al día y totalmente cubierta para que no entren virus y demás. Entonces yo escuché la conversación de mi padre y de mi madre con el médico para preguntarle si estaba en el hospital correcto, si habría un hospital mejor, donde me pudieran atender mejor, si era bueno que me trasladaran, qué posibilidades tenía de vivir o no, todo eso. Yo lo escuché y no ocurrió en mi habitación, ocurrió en una habitación pues lejana, ¿no? En las oficinas del hospital. Esa etapa pues también escuchaba, pero tampoco sabía desde qué lugar estaba escuchando. Yo simplemente escuchaba eso y luego lo recordaba, ¿no? También había veces que me despertaba y hablaba con una persona que venía, con una enfermera, con mi madre, con mi padre. Y eso no ocurrió porque yo estaba totalmente entubado y estaba todo lleno de máquinas y yo no podía hablar. O sea, básicamente creaba como sueños, como pesadillas, como historias así, ¿no? Y luego está la tercera etapa. Bueno,
miento, serían 3 etapas antes de volver a la vida, ¿no? Y después de volver a la vida hay otra etapa también. Esta etapa tercera es la más profunda, en la que yo estoy pues con un paro renal, me sube la fiebre a 40 grados, son incapaces de bajarme la fiebre y entonces en ese momento el equipo médico decide hablar con mi familia y decirme que me voy. Y en ese momento fue cuando vino el cura y me dio la extrema unción y bueno, la gente iba entrando para despedirse de mí y demás. Y yo entré en otra parte, ¿no? En otro sitio. No era un sueño realmente, era un irme. Y ese irme era de repente aparecer viéndome a mí mismo como si estuviese en el claustro de un convento, tumbado en un banco de piedra, y al lado mío había un personaje que podría ser como una especie de papa, con un capirote de esos que llevan los papas altos, con una túnica blanca, con el báculo, este palo que llevan. Y yo estaba ahí tumbado y yo me veía a mí mismo, esa imagen, ¿no? De esa persona al lado mío, como velando por mí, y yo tumbado ahí en ese banco de piedra, ¿no? Y ahí estuve un rato, me observaba y no sabía qué estaba pasando, y de repente, ¡bum!, se convirtió todo en oscuridad. Y entré como en una especie de sala o antesala de algo, y al fondo había una mesa con unas personas detrás y me decían, acércate. Claro, yo me miraba y no me veía el cuerpo físico. Y me acerqué, pero claro, me acerqué con la conciencia, supongo, ¿no? Porque yo me acerqué a la mesa y, y ahí pues vi una representación que era muy similar a lo que era la última cena, ¿no? Después, cuando yo salí de todo este proceso, investigué un poco experiencias cercanas a la muerte y he leído de mucha gente que hablan de que casi todo el mundo pasa al otro lado con sus ideas religiosas, porque es menos traumático, ¿no? Así un budista pasa con una escena de Buda, con Buda, lo que sea, un musulmán con Mahoma, y pues yo que vengo de la tradición católica, pues con Jesús de Nazaret, pues ahí en el centro, ¿no? Y todos los apóstoles alrededor. La cuestión es que la mesa estaba ahí delante mío y las personas estaban detrás. Y yo me di cuenta de que no los veía bien, estaban como distorsionados, ¿no? Como que se movían, como que no tenía mucha claridad de verles, ¿no? En el centro había una persona que tenía barba y que me miraba con una mirada de padre, una mirada que a mí me conmovió un poco, porque era una mirada estricta, pero bondadosa a la vez. Una mirada con mucha justicia dentro. Y, y me dijo, ¿no? Me dijo, encima de la mesa tienes 2 botones. Uno depende de tu fuerza y otro depende de tu suerte. Tienes que presionar uno de ellos, elegir uno de ellos y llegar hasta el fondo. Si no llegas hasta el fondo, te perderás. Y si llegas, te salvarás. Claro, analizando esto a toro pasado, ¿no? Es difícil de entender qué es salvarte, perderte, Claro. porque hay botones de Matrix, ¿no? Porque en la película Matrix estaban las pastillas de colores, ¿no? Igual el que hizo el guión de Matrix, pues también analizó alguna experiencia cercana a la muerte, que le contaron algo así, ¿no? Pero así fue. Me fijé que todos esos personajes que estaban detrás de la mesa llevaban ropas muy brillantes, con colores tornasolados, y el diseño de la ropa era como antiguo. Eso me llamó la atención. Pero ya te digo, no los podía ver con claridad, estaban como difuminados. Dicen que hay como 7 velos de separación entre las 2 dimensiones. No lo sé. Supongo que tendrá su explicación. Entonces yo, como era muy deportista en aquella época, yo siempre he hecho judo,
artes marciales de todo tipo, era campeón de Madrid de breakdance, era una máquina del deporte. Entonces dije, pues voy a apretar el de la fuerza, porque yo siempre he tenido mucha fuerza, ¿no? Porque el de la suerte es un 50% de posibilidades, pero el de la fuerza, yo que he sido tan fuerte, pues tengo más posibilidades de llegar al fondo, ¿no? Y bueno, pues cuando voy a apretar ese botón de la fuerza, pues oigo un susurro por detrás que me dice, no aprietes ese, aprieta el otro. Y entonces yo dije, ¡buah! ¿Quién me está diciendo ahora esto, no? Y yo, pues yo voy a apretar el de la... Yo me guiaba por mi instinto, ¿no? Yo voy a apretar el de la fuerza, no voy a hacer caso a este que me dice. Y otra vez, no, escúchame, no seas tonto, hazme caso. Y entonces me empezó a sonar esa forma de hablar, ¿no? Pero no sabía quién era. Y en ese momento no miré porque claro, no me puedo girar. No tengo cuerpo, ¿sabes? Pero percibí un olor. Dicen que el olfato es un sentido muy especial, ¿no? Porque no es analizado por el cerebro, sino que pasa directamente a través del tálamo o algo así, ¿no? Bueno, ese olor era el olor de la colonia de mi hermano. Mi hermano había fallecido en un accidente de tráfico hacía, pues, 89, en el 89, 88. Y lo percibí como él, ¿no? Y además insistió y me habló como hablábamos él y yo, ¿no? Pero no seas mamón, tío. ¿Sabes? Aprieta el que te estoy diciendo, hazme caso, tío. Y dije yo, bueno, pues claro, a ojos cerrados, ¿no? Claro. Aprieto el de la suerte, ¿no? Y apreté el de la suerte. Y bueno, desapareció todo ese escenario y me comencé a despertar del coma. Y bueno, pues ahí entro en la cuarta etapa, ¿no? La cuarta etapa que mucha gente me pregunta, cuando te despiertas del coma, ¿qué sientes? Y yo siempre digo, no sientes nada porque no te despiertas como si te despertaras por la mañana, ¿no? Claro. Es un despertar muy lento, es un despertar en el que vuelves a tener sueños, vuelves a tener alguna pesadilla. Y bueno, en ese despertar, pues vuelves a tener una especie de superpoderes, ¿no? Hice viajes astrales, me podría salir de mi cuerpo y ese tipo de cosas, ¿no? También quiero recordar que antes de entrar en el estado de coma profundo, real, hubo una etapa en la que había una especie de sombras que me venían a buscar y yo intentaba que no me llevasen, ¿no? Porque me venían como a hacer daño, yo sentía miedo de esas sombras. Entonces, en cuanto yo me dormía, esas sombras se acercaban más y me cogían y me intentaban arrastrar con ellas y demás, ¿no? Y bueno, hay una tradición budista, en la tradición budista, no sé cómo se llaman, los Vedas o los Metas, creo que es algo así, y creo que es bueno que la gente lo sepa para que no se dejen llevar por esas sombras, porque parece ser espíritus que se quedan entre los dos mundos y viven en una vida tormentosa y te quieren arrastrar con ellos. Entonces, luchar siempre, aunque estéis muertos, vais a ser vosotros mismos. Entonces, luchar para salir de las situaciones, no os durmáis, no os relajéis, sino luchar para seguir adelante y descubrir, como si fuera un videojuego, la siguiente pantalla, ¿no? Y en esa pantalla, pues descubrí ese mundo donde tuve que apretar los botones y luego volví. Y volví y poco a poco empecé a despertar. Ya te digo que en un primer momento tenía esa posibilidad de irme a las habitaciones de al lado, de ambular por el hospital con mi alma o con mi espíritu. Y luego, pues, con el paso del tiempo, yo siempre le echo la culpa a la comida. Cuando empecé a coger peso, empecé a perder poderes. Porque cuando yo desperté pesaba 30 kilos. Entonces, claro, llevaba 3 meses sin comer nada sólido. Y tenía esos poderes. Creo que el ayuno ayuda a desarrollar tu parte espiritual, ¿no? De hecho, casi todas las tradiciones religiosas
practican el ayuno, sobre todo en época de primavera, ¿no? Que según la medicina china es la limpieza del hígado, que es la conexión con nuestros antepasados, la energía del hígado, ¿no? Entonces, bueno, después de conseguir salir y de experimentar muchos traumatismos después, ¿no? Pues me dijeron que me quedaría en silla de ruedas, que no volvería a andar. Y nunca me lo creí, porque yo siempre he sido muy luchador. Y dije, no, yo puedo mover los pies, pues, aunque la pierna derecha apenas la movía, pero yo notaba que movía la izquierda normal, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. Y dije, tengo que luchar por salir adelante y conseguir andar, ¿no? Entonces, bueno, empecé con los trabajos de fisioterapia muy duros, muchas horas de trabajo. Como era deportista, pues me lo tomé muy en serio. Y creo que muchas horas en la cama, muchos pensamientos, pues me hicieron darme cuenta de que yo había vuelto por algo, ¿no? Por un lado, mi hermano me devolvió, me trajo, para que cuidase de mis padres, porque mis padres no tienen más hijos que yo. Entonces, pues creo que esa es la parte más importante, cuidar de mis padres. Perdón que te digo esto, porque es importante esto del perfume, porque muchas veces se presentan cuando vos no sentís algo, pero no puedes reconocer a la persona. Dice, bueno, ¿qué te falta? Te pongo mi perfume para que sepas que soy yo. Y te terminan de dar esa paz, esa tranquilidad y esa confianza que vos tuviste de decir, no, iba por el botón de la fuerza y elegí el de la suerte. Bueno, te lo terminó de dar tu hermano diciendo, bueno, no me reconoces, sentí mi perfume. Ya está. Eso te dio la paz para seguir. Son maravillosos, la verdad que un Sí, genio. porque sabes que mi hermano era muy coqueto. Entonces él siempre llevaba pues las mejores marcas de colonias y de pues, se hacía mechas en el pelo y siempre iba muy arreglado y tal, ¿no? Le daba mucha importancia a la imagen y entonces yo creo que fue determinante, ¿no? Ese detalle, ¿no? Y bueno, fue lo que me hizo darme cuenta, porque yo lo escuchaba, pero no sabía realmente quién era. Porque no oyes una voz con un timbre determinado, sino que oyes una voz como más profunda, ¿no? Y bueno, eso me gustó. Salí, empecé con la rehabilitación, fue muy dura. Estuve un año entero en el hospital. Pasé por todas las plantas del hospital porque cada planta tratan una cosa. En la séptima era traumatología, en la quinta era urología, en la otra cardiopatías, en la otra no sé cuál. Estuve en todas las plantas. Un médico me dijo, lo tuyo no es normal. Dice, yo llevo estudiando medicina toda mi vida y si yo me tengo que basar en lo que la medicina dice, tú no podrías estar vivo. Tú no podrías sujetar el pis y lo sujetas, tú no podrías sujetar la caca y la sujetas, tú no podrías tener funciones que tienes y tú no podrías andar y andas. Andas todavía, pero llevas poco tiempo, llevas un año, ¿no? De rehabilitación. Cuando pasen 2, 3 años y viendo cómo tú eres, pues seguro que andarás cojeando seguramente, pero andarás, ¿no? Y efectivamente, ahora ando cojeando, llevo una férula en la pierna derecha y tengo pues a veces dolores en las caderas, en la pelvis y demás, pero nada fuera de lo normal, ¿no? Recuerdo cuando estaba en la cama del hospital que tuve días, porque claro, un año en una cama de un hospital, imagínate, cuando estás una semana porque te han operado de cualquier cosa y ya estás destrozado de los nervios porque te quieres ir a casa, pues yo cuando llevaba ahí un año, pues ya dejé de pensar en irme y empecé a pensar en qué me gustaría hacer cuando saliese del hospital, ¿no? Ya no podía trabajar de camarero, ya no podía ayudar a mi familia en el restaurante, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Y valoré mucho una fisioterapeuta que tuve que se preocupaba mucho de mí, que estaba más pendiente de mis piernas, de mi trabajo, de mi esto y de mi otro. Y entonces dije, yo quiero ser como esa fisioterapeuta.
yo quiero ayudar a los demás. Pero claro, yo no soy fisioterapeuta. Yo no creo que pueda ser fisioterapeuta. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué tengo yo que no tiene a lo mejor esa fisioterapeuta y que pueda ayudar a los demás? Y entonces me di cuenta de que yo siempre he sido una persona muy alegre. Yo siempre era el rey de la fiesta. Me llamaban para organizar fiestas, para preparar eventos. Siempre estaba organizando y preparando cosas, ¿no? Y en ese momento dije, bueno, pues mira, con mi buen humor y mi don de gentes que me ha dado un poco el trabajar en hostelería, creo que puedo pues trabajar en sitios donde haya gente que tenga dolor, problemas, centros geriátricos, sitios donde haya mucho dolor. Incluso he trabajado en la cárcel, ¿no? Dando clases. Y ahora estoy en la Asociación del Parkinson. Me traen a algún niño con cáncer también para que lo trate. Y bueno, es lo que yo soñé hacer en aquel momento, ¿no? Pero antes de llegar a hacer eso, pues me pasó el siguiente episodio que fue, yo creo que el más duro, más que la caída, más que todo esto que os estoy contando, fue que cuando ya estaba recuperado, pues mi mujer se fue con otro hombre y me quedé solo. Ya andaba, ya tenía otro trabajo, ya había pasado como 2 años desde la caída y me quedé solo y me volví a vivir con mis padres y no comprendía bien qué estaba pasando. Y entonces caí en el alcohol otra vez. Porque el ser humano es un ser de costumbres, es muy difícil sacarlo de sus hábitos, ¿no? El que es drogadicto y lo deja será drogadicto toda su vida. Siempre va a tener que luchar contra la droga. Y el que es fumador, pues será fumador toda la vida. Y el que es alcohólico, pues igual, ¿no? Bueno, pues yo caí en ese alcohol que siempre me había hecho liberarme de el dolor por perder a mi hermano, que fue donde yo empecé a beber, cuando murió mi hermano. Y lo volví a coger, ¿no? Cuando tienes un problema, pues vuelves a coger esa adicción. Y volví a bajar a los infiernos porque el dolor emocional es más difícil de corregir que el dolor físico. Y en este caso, pues el dolor emocional era pues que había perdido todo, que no podía ver a mi hija. La veía un fin de semana sí, un fin de semana no, porque en aquella época no daban la custodia compartida, sino que tú tenías un fin de semana con ella y el resto pues estaba con la madre, ¿no? La madre se marchó a vivir fuera de donde estábamos nosotros, se marchó a otra región y a mí me costaba más trabajo ver a mi hija, me sentía muy perdido, solo, no me apetecía ir con mis padres a casa porque mi madre es una madre a la antigua usanza, que está todo el día, ¡ay, mi niño! Cuídate mucho y come bien y ten toda la ropa limpia y me tenía la ropa planchada y todo para ir a la oficina porque yo trabajaba de informático ya, ¿no? Y me gustaba mucho, claro, que tu padre te cuide es lo más bonito del mundo, ¿no? Pero en aquel momento no tenía ganas de nada, ni de que me hablaran, ¿no? Entonces mi mamá venía por la noche cuando yo ya estaba acostado y se sentaba conmigo en la cama y me decía, César, no caigas en depresión, no caigas en depresión. Tienes que tirar para adelante y que la gente te vea guapo y bien vestido y que vayas hecho un tío de los pies a la cabeza y que no te vean triste porque entonces te habrán vencido. Y ahí luché mucho, pero seguí bebiendo, ¿no? Hasta que un día llegué a casa a las 5 de la mañana, borracho perdido, y mi papá me estaba esperando. Él, claro, él trabaja en un restaurante, trabaja 18 horas diarias y que esté despierto a las 5 de la mañana por mi culpa, pues me dio un golpe, ¿no? De realidad, ¿no? Y me dice, ¿qué haces? Digo yo, pues nada, que estuve por ahí tomando algo y me tienes que dejar un poco más de tiempo, porque yo necesito un poco más de tiempo para salir adelante y me he separado, ya sabes, ahora estoy solo y necesito, pues, reubicarme un poco, ¿no? Y me dijo, solo te voy a decir una cosa, sigue por ese camino y terminarás donde tu hermano.
Y eso fue como un golpe que me conectó de nuevo con mi experiencia del hospital, con mi meta que me planteé en aquel día de cuidar a mis padres, ¿no? Y dije, qué mal lo estoy haciendo. Y qué egoísta soy. Y qué mala persona. Y ahí pues se me cayó el ego, se me hundieron todos los patrones que yo tenía en la cabeza, ¿no? Que ya los había roto bastante en la rehabilitación y en el dolor físico, pero me faltaba por pasar el emocional, ¿no? Y bueno, pues ahí me hundí y decidí cambiar de vida. Y en ese cambio me apunté a un gimnasio al día siguiente. Dije, lo tengo que hacer todo distinto, porque si haces las mismas cosas todos los días, al final vuelves a hacer las cosas mal, ¿no? Y entonces decidí cambiar los patrones, me apunté a un gimnasio, acababa de cobrar mi sueldo de la oficina donde trabajaba, me compré un traje y me acordé de mi hermano que tenía que ir un poco bien arregladito y me compré un chándal, me apunté a un gimnasio cerca del trabajo. Y empecé a entrenar, ¿no? Y empecé a cuidarme, a no beber, a llegar a casa pronto, a tener una sonrisa para mi padre y para mi madre, a contarles mi día y a tirar para adelante con otra ilusión, ¿no? Y en ese momento, pues apareció una chica en mi vida que antes llevaba, pues a lo mejor un año bebiendo e intentaba ligar, pero las mujeres huyen de la energía esa, de la destrucción, ¿no? Entonces conocí a una chica y esta chica pues es mi actual mujer, me volví a casar. Mi hija volvió a vivir con nosotros porque estuvo con su madre un tiempo y luego pues decidió venirse a vivir con nosotros. Y bueno, pues seguí trabajando, monté un negocio, me fue mal, pues luchando, como todo el mundo, ¿no? Hasta que un día un amigo me dijo, te veo cansado, te veo como estresado todos los días, ¿no? Y le dije, es que he hecho mucho de menos el deporte y he intentado hacer deporte, pero en el gimnasio me canso. La pierna me duele, no puedo correr, no puedo montar en bicicleta, el agua me agobia. No sé qué hacer. Y me dice, pues tú que eres de artes marciales, ¿por qué no haces tai chi? Y dije yo, ¿tai chi? Eso no me gusta, eso es para abuelos y para chinos. Y me dice, no, yo estoy en una escuela de tai chi, que no es tai chi, es chikun lo que hacen. Lo que pasa es que hacen chikun y luego hacen tai chi, es una unión de las dos disciplinas, ¿no? Que es muy buena y hay unos grandes maestros. Yo creo que te vendría bien. Prueba a ver qué tal. Y entonces yo probé y me apunté a ese gimnasio, ¿no? Estaba lejos de mi casa. Tenía que irme desde un pueblo de Madrid hasta Madrid todas las tardes, 2 horas a practicar. Y bueno, pues empecé a practicar y no me llamó mucho la atención. Cuando algo te llama mucho la atención de entrada, tener cuidado con ello, porque no es lo bueno. Creo que tiene que ir entrando poquito a poco, ¿eh? Te tiene que ir enganchando. Y bueno, practiqué durante 3 meses. A los 3 meses estuve a punto de dejarlo. Pero un día cuando volvía de practicar tai chi, llegaba a mi casa, ocurrió algo como mágico, ¿no? Algo que no puedo describir con palabras. Y es que el camino que había desde Madrid hasta mi casa había desaparecido. Yo aparecí en la puerta de mi casa y es como si me hubieran teletransportado. No me acuerdo de nada del camino, ni cómo vine, y no había bebido. Sí, sí. Entonces, era después de una clase de Qigong bastante profunda y llegué y no sé cómo había llegado, me sentía muy raro, ¿no? Y entonces me acuerdo que me puse así las manos en el pecho y sentí una paz tan grande que en ese momento me di cuenta. Darse cuenta creo que es lo más importante. Me di cuenta de que eso es lo que yo estaba buscando. De que esa paz, esa calma, ese equilibrio que yo tenía en ese momento, lo que yo sentía en ese momento, es lo que yo quería sentir siempre.
Llevaba muchos años sufriendo con lo de mi hermano, con el accidente, con lo de mi mujer, con lo de mi hija. Llevaba muchos años sufriendo y en ese momento dejé de sufrir. Me sentía tan bien que me sentí como ese niño que viene del colegio por la mañana, no tiene problemas, no tiene hipoteca, no tiene nada. Su mamá le está esperando con, como decís ahí, con la milanesa, ¿no? Todo hecho, ¿no? Y entonces me di cuenta de que ese era mi camino. Y en ese momento empecé a profundizar más en la práctica de Qigong y decidí hacerme profesor, ¿no? Y empecé a trabajar mucho más duro, empecé a mejorar la movilidad en las piernas, la sensación de paz y de equilibrio, ya sabía dónde estaba y podía encontrarla. Y entonces decidí que eso era lo que yo quería transmitir, ¿no? A esas personas que sufren, que lo pasan mal, que tienen esa angustia vital continua, que están siempre en un sin vivir, que tienen depresión, ansiedad, que tienen un montón de problemas mentales, pensamientos obsesivos, todo eso simplemente practicando 1 hora al día o, bueno, al principio igual un poco más, luego se va integrando dentro de tu vida, consigues paz, consigues equilibrio, ¿no? Básicamente es meditar a través del movimiento, que es el tai chi, el qigong, hacerlo seriamente, ¿no? Entonces hice el curso de monitor nacional de qigong por la Federación Española de Deportes, me lo saqué, el de tai chi, y bueno, luego pasado un tiempo, pues un amigo me dijo, todo eso que tú sientes cuando haces qigong, lo puedes transmitir a través de tus manos. Y dije yo, ¿cómo es eso? Me dice, se llama tuina. Es un masaje que viene de la medicina tradicional china, igual que el qigong, porque la medicina tradicional china son 4 ramas. Son el qigong o tai chi, que es la gimnasia, es el tuina, que es el masaje, es la acupuntura, que es la más conocida por el tema de las agujas y demás, y es la fitoterapia, ¿no? Esas 4 ramas componen la medicina china. Entonces, este era profesor de la Escuela de Medicina Tradicional China de Madrid y me propuso pues que estudiase masaje, tuina con él. Y ahí pues se me abrió un mundo nuevo. Porque bueno, una cosa es practicar tai chi o qigong y otra cosa es profundizar en la sabiduría de donde bebe esta práctica, ¿no? Esta sabiduría pues es la medicina tradicional china y todo lo que esto conlleva, porque eso es un mundo infinito. Y bueno, estudié masaje, luego estudié acupuntura con un gran maestro, el doctor Wang Yuyi, que era el jefe de acupuntura del Hospital de Pekín. Y estudié una técnica muy bonita que se llama diagnóstico a través de la palpación de canales. Y luego estudié electroneuroacupuntura con un fisioterapeuta. Ya me metí en el mundo de la fisioterapia para combinar la medicina occidental con la medicina oriental. Y bueno, me falta, yo creo que solo la fitoterapia, ¿no? Pero me da mucha pereza estudiarme 10.000 plantas en chino y en latín y Claro. sus mezclas y todo eso. Entonces, bueno, voy combinando algo de fitoterapia española, ¿eh? Me duele la tripa, manzanilla, estoy nervioso, tila, este tipo de cosas, pero un poco también orientalizada. Y bueno, con esto he montado aquí mi propia consulta de medicina tradicional china. Aquí hago tuina, hago masaje, hago acupuntura, electroneuroacupuntura y hago algo que creo que solo puedo hacer yo, que es cómo esta medicina, de esto habla el Tao Te Ching, ¿no? El libro de Lao Tse, cómo esta medicina o esta sabiduría en cada persona se manifiesta de una manera distinta. Entonces, lo que yo he aprendido, intento manifestarlo a mi manera. ¿Y cuál es mi manera? Pues mi manera de entender las cosas, de cómo cuidar a una persona cuando viene, de cómo tratar su enfermedad. Hay personas que necesitan hablar más que un masaje. Y entonces yo hablo más tiempo con ellas. He aprendido a percibir esas energías sutiles de cuando la persona necesita pues una mirada de compasión, de amor, o cuando necesita pues que le masajes las manos a lo mejor, porque las manos son muy emocionales, o la tripa. Todo esto habla la medicina china de ello, ¿no?
Entonces combino todo lo que yo he experimentado en la vida con este tipo de medicina y la verdad es que me siento muy feliz haciéndolo, ¿no? Luego doy clases, ya te digo, de Tai Chi, de Qigong, en el Parkinson, en la cárcel, con los presos, con personas que realmente lo necesitan y que valoran mucho, y luego pues doy clases ordinarias también, con gente pues que también valora la práctica. Y bueno, pues estoy grabando un curso online también de Qigong y de otras cosas que yo hago, y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Intentando crecer, ayudar y mejorar mi entorno, que básicamente es lo que me propuse cuando estaba en aquella cama de hospital. Claro, el entorno es importantísimo. ¿Y cómo te pueden contactar la gente que le interesa lo que vos haces o que justamente estaba buscando, porque esto es así la vida, ¿viste? Estás viendo un video y justo aparece la persona que está buscando Tai Chi, Qigong, o lo que vos estás haciendo, tus masajes. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Querés que dejemos algún teléfono? ¿Querés decirlo? Lo decimos ahora. Podéis poner mi página web, que ahí está todo, es www.cesarpadial.com. Fácil, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí está todo, ahí está mi teléfono, mi Instagram, mi YouTube y todo lo que quieran. Y bueno, quien necesite cualquier cosa, pues que me llamen dentro de un orden. No Sí, soy claro. muy de redes, ya se lo comentaba Adrián al principio de la entrevista, ¿no? No Sí. soy muy de redes, más que nada porque no tengo tiempo. Ahora mismo termino de grabar esto y me voy a dar la clase. Y termino la clase a las 9:30 de la noche y mañana por la mañana a las 9 ya empiezo con los masajes. Claro, claro. Sí, 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 la Entonces, vida. claro, no tengo mucho tiempo para estar con las redes, tal. Me gusta vivir y me gusta practicar yo y hacer mi práctica personal. Me gusta echarme la siesta después de comer Está y bien. me gusta disfrutar de mi familia y eso me quita tiempo para las redes. Pero claro, también hay que elegir, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que me gusta? ¿Y qué es lo que me sienta bien y le sienta bien a los que están a mi alrededor? Pues voy compaginando todo un poco. Yo entiendo que las redes es la mejor manera de llegar a más gente, porque en el fondo es lo que yo pretendo con este mensaje, ¿no? Sí, Y uno está bueno, la sigo trabajando, manteniendo. uno está trabajando primero, obviamente, y necesitas, obviamente, ganar un dinero porque uno vive en este plano que es un plano material que necesitas pagar, ¿no? Vos vas al supermercado y pagas la comida, pagas los impuestos y es así. No queda otra, porque a veces pregunta, pero con toda la experiencia que tuviste, ¿cómo puede ser que cobres? Ha pasado esto, ¿eh? Te voy a decir una cosa, es la segunda vez que pasa un orbe por delante tuyo. Recién acaba de pasar uno. Lo Recién. he visto, sí. Bueno. Es que aquí dentro pasan cosas, ¿sabes? Bueno, es que, perdón porque lo tuve que decir porque recién fue muy claro, el anterior fue muy rápido y por la altura de acá de tu pecho, que lo anoté, porque a veces cuando vos estás hablando, me dice, qué estás escribiendo? Que es un maleducado, porque no, escribo cosas que dicen o que pasan y tengo que ver si no se metió en un momento alguna voz de un hombre. ¿Ah, Después sí? lo voy a escuchar y te voy a decir si fue así o no fue así, porque capaz que escuché mal y puede pasar. Pero lo voy a mirar, ya anoté el tiempo y todo. Se metió una voz. Sí, creo que sí. Vamos a verificarlo esto. Pero digo, obviamente, y está muy bien lo que decís, hay que hacer lo que a uno le gusta y le da placer, hay que dedicarse a la familia, esa es la alegría de cada uno. Dedicarse a lo que a uno quiere, a lo que a vos te gusta. Darle el tiempo a lo que vos querés. Es importante. Hombre, yo soy un afortunado, muy afortunado, no un ligeramente afortunado, muy afortunado, porque yo tengo la grandísima suerte, primero de tener salud, porque yo Claro. estoy bien, aunque me duela una pierna, tal, pero yo estoy bien, no me duele nada en general así que pues, me impide hacer una vida normal, ¿no? Segundo, encontré, gracias a un golpe de suerte, Sí, porque sí. presioné la suerte, Sí, sí. y fue un golpe de suerte, ¿no? Encontré algo que me permite dejar de pensar en un negocio para vivir, sino en hacer algo que ayude a los demás y eso me permite vivir. Y esto es
una locura en mi cabeza porque nunca me había planteado. Yo monté varios negocios y todos me fueron mal. Y ahora no he montado un negocio, simplemente he seguido mi instinto de ayudar a los demás y automáticamente el negocio se montó solo. Sí, Yo no sí. monté nada, se montó solo. Esta cabaña, si yo te cuento todas las anécdotas que hay dentro de esta cabaña, alucinante, ¿no? Porque yo no tenía mucho dinero para montarla, no quería dar los masajes dentro de mi casa porque no es un espacio cómodo ni estás dentro de una vivienda. Mi mujer está haciendo la cena y yo estaba ahí dando masajes, ¿no? Parecía un chamán más que un masajista, ¿no? Con los ajos ahí colgando. Entonces, decidí montar una cabaña arriesgándome a no tener dinero para poderla terminar y tal. Entonces, todas las cosas que hay dentro de esta cabaña vinieron solas. Quería montar una ventana, no sé si se ve allí, mira. Toda esa ventanal que está allí, Sí. todo ese ventanal me costaba casi 4.000 euros. Todo hecho a la medida, ¿no? De cristal, para que no entrara el frío, Climalit. Y de repente busqué en Wallapop y encontré a un vecino de aquí, de al lado de mi casa, que vendía uno de las medidas exactas No, pues, y me cobraba 200 euros por él. No impresionante. me lo podía creer. Sí, sí. Las ventanas me costaron 30 euros cada ventana de aluminio, imitación a madera, exactamente del mismo color que la madera de la cabaña. Las figuras religiosas que hay aquí, todas las figuras, allí al final tengo a Jesús, Sí, sí. allí fuera tengo a Shiva, tengo a Buda, tengo figuras preciosas de jade, son todos regalos, yo no compré nada. La primera que vino fue Shiva, que la tengo fuera, que es de tamaño real, de una persona. Shiva representa para mí lo que es mi esencia. Y mira, yo soy católico, pero yo creo en todos los profetas que ha habido en la historia, ¿no? Claro. Shiva es el príncipe de la destrucción. Destruye lo malo para que florezca lo bueno. Tiene el pie derecho pisando a un bebé. Todo el mundo cuando ve al bebé debajo del pie de Shiva dice, uy, qué cruel, ¿no? Digo, no, porque el bebé no representa a un bebé, representa los vicios, las tendencias del ser humano. Esas tendencias son lo que nos coartan de crecer, lo que nos impiden crecer, ¿no? Shiva tenía todo lo que quería, era príncipe, y decidió retirarse, meditar, hasta que encontró la manera de progresar espiritualmente, y la única manera era quemando su ego, sus tendencias, sus vicios, todo lo que tenía malo dentro, lo quemó, ¿no? Y dicen que apareció en el pueblo donde vivía envuelto en cenizas, porque se había quemado totalmente, ¿no? Desnudo. Y tiene los brazos moviéndose, por eso se le ven muchos brazos, se le ven 4 o 8 brazos, ¿no? Se representa así. Y es porque en aquella época las cámaras no paraban la imagen bien, ¿no? Entonces salen 4 brazos. Y eso conecta mucho conmigo, yo bailo, porque Shiva representa que baila con el universo, porque el alma de las personas es disfrutona, es algo a lo que le gusta bailar, cantar, disfrutar de la vida, estar con la familia, reírse, tener agudeza para sacar lo mejor de la vida, ¿no? Y Shiva representa eso con sus brazos bailando, ¿no? Bailando. Y representa lo que el ser humano que quiere prosperar en la vida es. Sujeta tus tendencias, sujeta tus vicios. No los mates, porque son parte de ti, pero sujétalos para que no se hagan contigo, ¿no? Está bien tomarse una copa de vino con una comida. Está bien disfrutar con los amigos. Está bien tener algún vicio, pero sujétalo, que no se haga contigo, ¿no? Y me representa mucho. Al poco tiempo de que me regalasen esa figura de Shiva, que es enorme, mi mujer me regaló la figura de Ganesha, que yo le dije que me llamaba mucho la atención porque era la representación de la suerte, el que abre el camino y demás, ¿no? Y bueno, puse ahí la figura de Ganesha. Y al poco tiempo me regalaron un cuadro. Una alumna de Tai Chi me dijo, no sé qué representa esto, pero yo no lo quiero y te pega mucho con tu cabaña. Y entonces empecé a investigar quién era y era Parvati.
Y leo, cuando estaba leyendo en la Wikipedia, no sé dónde era, Parvati es la mujer de Shiva y su hijo se llama Ganesha. Y dije yo, qué curioso, que los tres vinieron a mi cabaña en cuanto la abrí. Por eso la llamo la cabaña de Shiva, ¿no? Y un día llega mi suegro y me dice, muchas figuras aquí de esto de indios y de tal, y no tienes ni un crucifijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, pues es que todavía no ha venido. Cuando venga, pues bienvenido será. Y el 25 de diciembre, el día que nació Jesús, miento, el 25 no, el 26, estaba yo dando un masaje y una persona que vino a hacerse un tuina me trajo el retrato que está ahí al fondo, que es, según me dijo ella, el auténtico retrato de Jesús, del libro Caballo de Troya, creo que es. Y dije, mira, qué casualidad, ¿no? Que el día que nació viene. ¿Eh? Luego un amigo me dijo, te falta Buda, y me trajo un Buda de Tailandia. Mira qué figura tan bonita. Y luego pues me han traído un dragón de jade. Un amigo mío chino me trajo la cabecita, que la tengo ahí al fondo, de Lao Tse, que es el creador de lo que conocemos como el taoísmo, ¿no? Con Confucio y demás. Y bueno, yo no he traído nada a esta cabaña, ha venido todo solo. Y la gente viene sola. Yo creía que no iba a tener mucha clientela porque estoy un poco apartado de la ciudad y demás. Y todo lo contrario, tengo que dar citas, tengo 2 semanas de lista de espera. Y estoy siempre, pues eso, intentando hacer que la gente mejore, ¿no? Y bueno, tu cambio provocó todo esto también, ¿viste? Cuando vos tenés esa energía tan buena, tan positiva, tan linda, tan pura, se te abrieron todos los caminos, ¿no? Se te abrieron Eso todos los es, caminos. así lo veo yo. Sí, sí, cambiaste tu Sí, forma de pensar, de vivir, y eso produce un cambio total, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Cuando escuchás a las personas que comentan estos cambios, es radical el cambio, es radical. Mi sí. amigo César, no te quiero quitar más tiempo porque sé que tenés que atender gente. Yo te agradezco en serio por cómo te abriste a contar. Me encantan las experiencias que hemos vivido porque, vuelvo a decir, hemos tenido 2 orbes que se han cruzado. No me pasó, esto de las orbes no me pasó nunca. En vivo me ha pasado en voces, pero no orbes. Así que algo muy lindo tenés, obviamente, porque esto se presenta como hay gente pura del otro lado. Te agradezco tu mensaje, te agradezco que hayas compartido, no dejes de compartir tu historia, porque estoy seguro que siempre digo lo mismo, que por lo menos a una persona vas a ayudar. Y si ayudas a una persona, Ya es suficiente. ya está, tu trabajo está. Y como hijo de un papá que tuvo Parkinson, te quiero agradecer por lo que haces por la gente con Parkinson. Es muy duro, según el estado del Parkinson, pero es una enfermedad muy dura, como otras, ¿no? Como otras, no estoy comparando con ninguna. Pero es una enfermedad muy dura para el que la está padeciendo y para el que acompaña también, pero siempre, obviamente, el que la está padeciendo. Así que gracias por la labor que llevas día a día. Seguí así y sin duda sos un iluminado y otro ser de luz que está en la tierra ayudando a la gente. Gracias, Bueno, César. ahí lo estamos intentando, aunque hay días buenos y días Como todos, regulares. como todos, como El todos. mensaje real que yo descubrí con el tiempo se resume en 2 palabras. Cuando vuelves de allí y miras hacia atrás y ves todo lo que has aprendido, la palabra más importante es el amor. La mayor suerte que tiene el ser humano es el amor. Por eso ellos me decían la suerte o la fuerza, ¿no? La suerte es el amor. Pero yo no lo veía en aquel momento, porque yo venía de un mundo de fuerza, donde Claro. más fuerte es el que vence, ¿no? Pero el amor vence más que la fuerza. Y la otra palabra es la fe, la confianza. No la fe en una religión, la fe en la vida. La fe en que todo está bien.
de que estoy pasando por una situación difícil, es lo que me ha tocado. Estoy resolviendo un problema complicado. Bueno, pues es de lo que tengo que aprender. La fe en que todo va a ir bien, todo simplemente tengo que cuidarme, intentar ser bondadoso con la gente que me rodea y todo va a ir bien. Los problemas se van a ir solucionando. Poquito a poco, no va a haber grandes problemas en el camino, ¿no? Entonces creo que para todo el mundo que me escucha, el mensaje principal es confiar, confiar en que la vida es maravillosa y que poco a poco todo volverá a estar en su sitio, ¿no? No tengáis prisa, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Si tú pones un cazo de agua a hervir, tienes que esperar a que se caliente, no hierve al momento, ¿no? Claro. Ser pacientes, ¿no? Y tener mucho amor en el corazón y hacer las cosas desde el corazón. Y así nunca habrá lugar a dudas y a errores. Mi amigo, muchas gracias por este mensaje final para cerrar este video. Gracias de vuelta por tu tiempo. Me parece muy importante el tiempo de las personas y sí, soy un agradecido a que nos puedan dar ese espacio, ese ratito de vida para compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Y a todos les Muchas pido, gracias, Adrián. no, por favor, muchas gracias a vos. Y Tú también haces una labor maravillosa. bueno, es un tema, te quitaría mucho más tiempo, pero no lo quiero hacer, pero bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Y fue justamente por mi padre que se fue. Ahí comenzó todo. Ya lo charlaremos en otro, ojalá podamos tener otra charla sobre todo ya más que cuentes más de lo que haces y tus experiencias. Gente, muchísimas gracias. Gracias por estar. Por favor, dejen sus comentarios. Siempre pido lo mismo, sean respetuosos. Y suscríbanse al canal, más allá que el canal de hoy no está dándole atención César, voy a compartir el canal de César porque es muy interesante verlo. Suscríbanse al canal de César. Ambos son gratuitos, ¿sí? Se suscriben, es gratuito. Y lo bueno, siempre digo lo mismo, la idea de estos canales es poder llegar a más y a más personas porque, como comento siempre, quizás este video lo escuchás y decís, bueno, a mí no sé si me sirvió tanto, pero siempre hay una persona que le puede hacer muy bien lo que está escuchando de otra. Entonces, yo creo que este video, con todo lo que vivió César, le puede ayudar a muchísima gente que está pasando por lo mismo. Compartan el video, compartan, suscríbanse, dejen comentarios y de vuelta, muchas gracias, que sin ustedes nada tiene sentido. Muchas gracias. César, te mando un abrazo grande y ojalá que pronto podamos estar de nuevo. Gracias a todos. Gracias a ti, Adriano. Un abrazo para todos. Un abrazo.